otro día comenzamos a hablar sobre el Rav Abdallah eh, y dije que es una figura central o que es una figura muy significativa dentro de lo que es el mundo eh, que prácticamente se tiende a definir en este momento como un mundo binario diferenciado entre Sefaradim y Ashkenazim, lo cual es un error bastante profundo porque la división no es así, no es tan sencilla. Dentro de lo que se llama hoy, y vamos a llegar en algún momento a ver cuándo comienza a denominarse sefaradí, dentro de lo que hoy se denomina sefaradí, hay muchos subgrupos o muchos grupos que no tienen nada que ver en absoluto unos con otros. Lo que sí puede ser que haya un cierto vínculo eh, o un cierto espíritu entre el liderazgo de esas comunidades buscando la capacidad o la posibilidad de convivir con la vida contemporánea sin necesidad de generar un corte entre lo que somos nosotros y lo que son los demás. Pero al margen de eso, no hay o hay muchas diferencias, hay tantas diferencias que es imposible hablar de Sfardim y Ashkenazim. No existen dos mundos así. ¿Ok? Dentro del mundo Ashkenazí yo conozco mucho menos, pero también vamos a ver ejemplos y sabemos que se perdió gran parte de esa diversidad. ¿Ok? Sin duda. Por una parte, el sionismo, y en este caso si hablamos de el sionismo religioso y el antisionismo religioso, no sé si tanto en el mundo de lo que son los Datim Leumim, como en el mundo de las Hasiduyot y los Haredim, lo que sucede es que en un momento dado tienden a homogeneizar para mantener también esa perspectiva política que sostienen. Pero de nuevo, quiero que miremos todo esto dentro de cada uno de los contextos y que pensemos que cada entidad o cada uno de los personajes que tenemos aquí es una entidad autónoma. Bueno, Atala, por lo tanto, recordábamos el otro día, es descendiente de Rabino Nissim. Rabino Nissim es un rabino muy importante, procede por lo tanto de una saga de rabinos, lo cual a nuestro personaje evidentemente le tenía que pesar sobre sus hombros. Nació y falleció en Bagdad. Esto marca su existencia, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que no se desplaza, a pesar de que su ámbito de influencia es posible el ámbito de influencia más amplio, el más amplio de todos los rabinos que vamos a estudiar. Él y el Ben Ish Chai tienen el ámbito de influencia más amplio. Eh, Hablábamos sobre la combinación del trabajo en el mundo laico y el trabajo espiritual o el trabajo en el mundo judaico, y que el propio Abdallah lo que tenía era un negocio y su familia eran comerciantes y él se dedicaba también a estudiar y a enseñar. Muy importante este Bet Midrash, ¿okay? Es muy importante, existe hasta el día de hoy. Esto existe hasta el día de hoy, tiene una slujá en Jerusalén, pero existe el original todavía en Bagdad. En aquel Bet Midrash los estudiantes estaban cobrando un sueldo y era el Así propio es. Abdallah, el que pagaba los sueldos. ¿Ok? Salía del capital familiar ¿Sí? del Rab. En todas las responsas que él escribe, lo que trata de combinar, y lo vais a ver en el artículo que teníais para leer o que tenéis para leer, lo que trata de combinar es la vida moderna, la vida contemporánea, con la Torah. Él dice, está bien que nos incorporemos al mundo, como hace todo el mundo, como hace todos los demás. Nosotros vamos a hacerlo a través del camino judío. ¿Okay? Sin abandonar el judaísmo, vamos a vivir en él. Lo cual no sucede en otras corrientes o en otros contextos socioculturales, ¿okay? Como ya veíamos, por ejemplo, con nuestros anteriores. Eh, y ahora también, fijaos, no estaba exento de ninguna forma de lo que está sucediendo en el entorno.
su propio fallecimiento, su propio enterramiento, es una muestra o da muestra del comienzo de la debilidad del Imperio Otomano. Se está Así es. comenzando a generar una serie de distinciones dentro del imperio, y como bien sabemos, el comienzo del ascenso del colonialismo británico en la zona. Así es. Iba a decir para bien, pero eliminemos el para bien, para mal, ¿ok? Porque colonización siempre tiene Bueno, pero para un esa precio es comunidad, demasiado alto. para esa ¿Cómo? comunidad, para aquella comunidad en aquel momento fue para bien, No, 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 circunstancial. en absoluto, Bueno, ¿qué va? En absoluto. dejaron los ataques, abandonaron los ataques físicos por un tiempo por intervención del mandato británico. Eso es una teoría muy interesante que se baraja y que se cuenta y que se comenta. Hay muchas más cosas. Las comunidades tenían una independencia que después dejaron de tener. Las comunidades estaban integradas dentro del sistema de gobernación de la zona, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver mucho más adelante. El imperialismo británico no fue tan provechoso para los judíos de los países árabes. No fue tan provechoso. Podemos explorarlo, observarlo desde otras perspectivas, pero desde la perspectiva de los judíos de estas zonas, ni tampoco el colonialismo francés en el norte de África fue bueno para las comunidades judías tampoco. En muchos aspectos, en otros aspectos puede ser que sí, pero en muchos aspectos fue negativa. Indujo precisamente lo contrario, una desconexión entre la población judía y sus vecinos. Pero bueno. Dijiste desconexión y se apagó el video de Pablo. Pues entró Martín. No digas de vuelta por las dudas, a ver si no se va otro. La palabra desconexión, entendido. Sí. Bueno, comenzamos con el contexto histórico. De nuevo, es una época en la que se comienza a desarrollar de una forma muy intensa el colonialismo, tal y como lo hemos conocido en el siglo XIX y XX, sin llegar tal vez a los extremos del Congo belga, ¿okay? Pero que sumió a las poblaciones en una esclavitud, en una situación de esclavitud, y se desarrolla otro aspecto más, que es el orientalismo, que es un fenómeno del que habéis podido leer en el artículo que os había pasado antes de comenzar el curso, y que es un fenómeno bastante desdeñable que continúa hasta el día de hoy. Y os voy a contar una pequeña anécdota, para que veáis que esto sigue vigente. Estando en Israel, tuve una reunión con dos familias. Una familia era del Magreb, del Magreb, ¿okay? Judíos del Magreb, y una familia de judíos del norte de Europa. Y se veía la tensión entre la mamá del novio del norte de Europa y la novia, que la pobre no sabía lo que hacer, no hablaba, no decía absolutamente nada. Y entonces hubo un comentario del estilo, cuando la mamá del novio escuchó mi apellido, un comentario del estilo: y por lo menos alguien nos va a poder hacer culululu, porque estos son magrebís, pero están estropeados. Ahora, fijaos, lo que se espera de una persona que procede en muchas ocasiones, aunque a veces no se diga, es que sea X, Y, Z. Todos tenemos prejuicios. Sí. El orientalismo lleva estos prejuicios al extremo de generar situaciones en las que la persona es un personaje, en la que una población completa es un personaje. Vi el otro día una película, no me acuerdo cómo se llama, sobre la época victoriana, sobre la reina Victoria,
Y veo que Eddie hace que asiente con la cabeza también, parece ser La de para mi Dios. amigo Abdul o algo por el estilo. Ajá, sí, De la que reina con la relación con su sirviente. efectivamente. ¿Y qué es lo que sucede en esta? Es interesante, porque lo que sucede es que ella, en un momento dado, los mandan a vestirse, ¿verdad? Para que vayan frente a la reina y les ponen una ropa y entonces le dice, no, no, no se ve suficientemente indio. Tienes que cambiarte de ropa, no puedes usar tu ropa que has traído de la India porque no se ve suficientemente indio. Ahora, esto es el orientalismo, ¿ok? Va mucho más allá, va mucho más allá. Es una época de modernización y avances tecnológicos. Y fijaos, esos avances llegan el Imperio Otomano, y también en la India, eh, viven este ansia modernizadora. El tren, ¿ok? Etcétera, etcétera. Una intensa modificación en la forma de organización de la vida social, ¿ok? Eh, el imperio otomano tenía una estructura muy clara. eh, los rabinos, que eran cabeza de sus comunidades, tenían, tenían tenían un papel importante. Con el comienzo del colonialismo, todo esto se desmantela, se pierde un poco. Pasaron a ser, siguieron teniendo un puesto similar, pero no se les tenía en cuenta, ¿ok? No eran tan tenidos en cuenta. Se mantuvo el nombre, se cambió el contenido. Y por lo tanto, todas estas modificaciones tienen también la movilidad que se genera, ¿ok? Por los sistemas de transporte que aparecen. Y esto genera un cambio social, porque ya no es una exigencia que toda la comunidad viva justo al lado, cerca o en un barrio cercano al Bet Midrash, al Bet Knesset. Algunos se desplazan y construyen sus casas fuera, en otras zonas. No existía el gueto, evidentemente en este área no existen los guetos. ¿Okay? Hay un intento de generar una historia uniforme para todo el mundo judío, no nos dejemos llevar por él. Existen también cambios en las aspiraciones educativas, y esto lo hemos visto en el mundo askenazí con el Hatam Sofer, ¿cierto? La importancia de Limudei Hall, de los estudios seculares, y, como decía antes, la crisis del Imperio Otomano y las relaciones con el judaísmo europeo y del este de Europa, porque empiezan a generarse una serie de lazos. Vamos a ver que incluso son enviados, es enviado un periodista que viene a conocer y a reconocer y escribe mucho sobre Abdá. Bueno, entre sus libros, fijaos, escribe composiciones sobre el Shulchan Aruch, sobre el Talmud, era un gran talmudista, un gran estudioso. Escribe sobre el calendario hebreo, es importante. Y ahora, hay un tomo completo de Hidushim, del Talmud, que se encuentra todavía como manuscrito, como Kitab Yad, y que está en Bagdad, está en el Bet Midrash. Lo cual es un interesante dato. Tenemos en Irak, ¿ok? Tenemos en Irak todavía un Bet Midrash en el cual aún se encuentran Kitrei Yad de Abdala. Algunos ejemplos de los escritos de Abdala, ¿ok? Que nos hablan sobre cuál es su perspectiva. Por ejemplo, en su comentario sobre la Agadá, que os lo recomiendo un montón, se llama Kovetz Hamim, hace un repaso muy intenso
y un pegus, una interpretación de cada palabra, de cada gesto, de cada... Y dice, por ejemplo, sobre Nirtzá. Y en la palabra Nirtzá hemos de encontrar la pista de la salvación futura. Este pensamiento mesiánico que evidentemente embulle el judaísmo en todas sus generaciones, ¿ok? Pero siempre mirando hacia el futuro, que por su bondad nos redimirá por siempre para honra de su nombre. Pues Binatuzó, a pesar de nuestra criminal falta, envió a su fiel y aceleró la salvación, y con ella se completó. Y esto es lo que dice que va a suceder en el futuro. Y es lo que se insinúa con Alel y Nirtzá, que vienen juntos, que por la bondad de la Sejina, cuya gematria es Alel, y es el nombre de Adonai, como el que elogia al Señor para que quiera la falta de Adat Israel, entregando la salvación al mundo prontamente y que así sea su voluntad. El pensamiento mesiánico es un hilo conductor en el judaísmo. Eso sin duda. Y lo vamos a ver expresado de muchas formas. Ahora, él habla aquí de una salvación futura. Él no siente, no percibe no hay una sensación de amenaza. Abdala desea visitar Jerusalén y Abdala visita Jerusalén. Y vamos a ver que no solo Abdala, el Ben Ishai, tenía incluso su Hotzaa Laor, su editorial, estaba afincada en Jerusalén. Existe una libertad, tienen libertad de acción, de movimiento, no sienten que están dentro de un gueto, no están dentro de un gueto, tienen relación externa. Por lo tanto, la mirada hacia esa necesidad de la salvación, bueno, no parece tan urgente, o por lo menos yo no la veo tan urgente, ¿ok? Él habla de la salvación en el pasado, en la época de Egipto, y sobre el futuro. Ahora, fijaos, hablábamos sobre su interrelación con la tecnología. Y tenéis de verdad un artículo muy completo sobre ello. Pero fijaos, en una she'elá que le hacen sobre la utilización del tren. Pregunta, carruajes que son traccionados por una locomotora, es decir, que no son traccionados por animales, sino que el fuego pasa por las máquinas y ellos se mueven solos sobre raíles metálicos y ellos lo llaman en su lengua rail. Nos enseña nuestro maestro si está prohibido viajar en ellos en Shabbat. Le preguntan, ¿podemos viajar o no? Esta pregunta le llega desde la India, ¿ok? ¿Y qué es lo que dice? Entre otras cosas, este asunto fue tratado por otros grandes de la generación con anterioridad. Y aquí vemos la relación con los judíos de Europa, por el Hatam Sofer, quien fue preguntado sobre los carros de la locomotora. Y continúa, Abdala, la respuesta que da es totalmente distinta a la del Hatam Sofer. ¿Cuál os parece que pudo ser la respuesta del Hatam Sofer? Así, por intuición. Que se puede, que está permitido. Que el Hatam Sofer permitió. Por intuición, el Hatam Sofer, ¿cuál era la relación del Hatam Sofer con la vida moderna, con la modernización? No hacer ningún hidush. Sí, tenía una cierta alergia Hadash a Asum la... Minotara. En Hadash, En Hadash, lo que dice Hernán. Najón. Y sin embargo, Abdallah Somech, que lo menciona, dice, mira, ya ha habido otras personas que han respondido a esta pregunta y que en su contexto han respondido que en Shabbat y en un Yom Hag, ¿ok? Prohibido. Y sin embargo viene Abdallah y da una respuesta totalmente diferente. Encuentra la fórmula para permitir, para que quienes viven en Bombay, ¿okay? Etcétera, etcétera, lejos de su comunidad, puedan llegar a la comunidad. Creo que es una diferencia. Bueno, fijaos cuál es el ámbito de influencia del Rab Abdallah, ¿ok? Llega desde la India hasta Irak y Persia, o sea, lo que hoy es Irán. Es un ámbito enorme, es un ámbito de influencia
inmenso en este mapa que está totalmente distorsionado, por supuesto, porque es como el mapa del mundo en el que todo Latinoamérica es más pequeño que Norteamérica y sin embargo es al revés, ¿no? Por lo visto. Aquí parece más pequeño, pero daos cuenta de que estamos hablando de un área muy grande, que incluye también otros países que están ahí en el medio y Abdala tiene influencia sobre todo este ámbito porque es un gran estudioso. Es un gran estudioso y es muy bien considerado por las autoridades otomanas, ¿ok? Y bueno, ahora, ha habido en Israel, lo vais a ver, un resurgir de muchas personas descendientes de los países islámicos, ¿okay? Judíos procedentes tanto del Magreb, como de Arabia, como de Persia, como de Babel, que lo que están haciendo es generar conocimiento en torno a las figuras, ¿okay? y al pensamiento judío de las diferentes áreas. Y hay un tipo que se llama Almog Behar, que escribió un codex muy interesante, que se llama Amar a Jajam Abdala les Zecher Ben Ishai. Él lo que intenta es un poco recopilar el pensamiento de rabinos que fueron influenciados por Abdala Somech, ¿ok? Como puede ser el Ben Ishai, y reivindicar estas figuras dentro del judaísmo. Porque tanto el Ben Ishai como Abdala Somech lo que representan es la Matiranut, ¿ok? Un pensamiento que lo vamos a ver en el Rab Ovadia Yosef al final, que aunque él no lo lleve hasta el final, o no lo lleve, sí que lo menciona, que es un principio talmúdico, Kohá de Terá Adita. La fuerza del permitir es siempre mejor, ¿ok? ¿Por qué? O es preferible. Porque dice el Rab Ovadia, y esto lo dice asentándose en esta tradición, que decir que no es muy fácil, decirte que no te montes en el tren, eso te lo dice cualquiera. Decirte que el tren está prohibido en Shabbat y en Yom Tov, te lo dice cualquiera. No necesita estudiar. Simplemente necesita saber decir la palabra no. Eso es lo que dice el Rab Ovadia. Y sin embargo, para poder leatir, para poder permitirlo, hay que estudiar, hay que sentarse, hay que pensar. Yo creo que más que estudiar, hay que tener la predisposición para no pretender que tu sentimiento se sobreponga a lo que los demás necesitan, a la necesidad del otro. Y yo creo que ese trabajo es un trabajo que cada rabino tiene que hacer, ¿no? El ver al otro y no ver lo que yo necesito, lo que yo pienso, lo que yo quiero, sino lo que el otro necesita. Es la diferencia entre la fantasía y la realidad. Y fijaos lo que dice. Dijo el sabio Abdala sobre el sitio de Jerusalén o de Israel en este pensamiento. Dijo el sabio Abdala, New York es Roma y es Babel. Ahora, es difícil saber si lo dice Babel desde una perspectiva negativa o positiva, porque él está viviendo en Babel y no le va nada mal, ¿ok? Y la tierra de Israel se encuentra en todo lugar y en ninguno, incluso en la propia tierra de Israel. O sea, la idea de él es una idea de la tierra de Israel como un ente abstracto, ¿ok? Que así se mantuvo durante 2 milenios en el judaísmo, sin duda. Miramos hacia Jerusalén, miramos hacia Israel, pero si recordamos el Midrash de las 3 Shvuot, por ejemplo, ¿okay? Se lo oye a Lubejomá, se lo oye en Berduba a mí, Jule, la halajá, lo que establecía era que está prácticamente muy desaconsejado, muy prohibido, y así lo vamos a ver durante el surgimiento del sionismo, cómo existe una fuerte discusión en torno a este midrash y en torno a la halajá.
Ahora, fijaos lo que escriben sobre él. Os dije que hubo alguien que viajó hacia Israel y están sus artículos recogidos en un libro, ¿ok? Y este es uno de los artículos que escribe. Era un sabio de la Torá y de la Abodá y de los Gemilut Hasadim. El tipo lo tenía todo, ¿ok? Estudiaba, cumplía y además... Y él es, falta acento en el él, y él es quien devolvió la corona a los que la perdieron. Leachzir atet leyoshna. Esto seguro que lo habéis escuchado más de una vez, a los que la perdieron. La corona de la Torá en Babel después de que habían perdido durante cientos de años. Aquí hay una perspectiva que habría que ver, porque en Babel hubo grandes sabios siempre. Hubo grandes sabios. Cuando se dice que el hebreo era una lengua muerta y que no había literatura en hebreo, esto no sucedía en Babel. En Babel se siguió escribiendo en hebreo, igual que en el norte de África, y solo hay que verlo en el hebreo de los propios rabinos. Pero bueno, alguien que mira desde Occidente y que llega a visitar, es lo que dice. Dice después de que se había perdido durante cientos de años. Pues él estableció un Bet Midrash grande. Porque es cierto que en el mundo de los países árabes, los Batei Midrash no eran como ya había, como Volozhin, etcétera, etcétera, en Europa, que había comenzado una tradición de generar grandes Batei Midrash. Eran Batei Midrash más pequeños. Se conservaba la otra forma, grande y amplio con muchos alumnos, y difundió la Torá en Israel, y prácticamente todos los sabios y rabinos y los Morei Tzedek que se encuentran en Babel, Persia y en la India beben de sus fuentes. Aquí nos dice cuál es el ámbito de influencia. Y bebieron en el pozo del agua que él excavó. Y todos nuestros hermanos de la casa de Israel en estos países lo llaman el que me enseñó. Rabbi Umogui. Esto es Rabbi Umogui. Tal y como llamaban a nuestro rabino por el nombre Rabbi. ¿Ok? Ahora, para mí este es un testimonio más de una persona que llegó y se sorprendió de ver algo que desconocía o de lo que no sabía nada, que un testimonio que sea fidedigno. ¿Ok? Sí que es cierto que él abre el primer Bet Midrash con unas dimensiones considerables. Además, de nuevo, volvemos a recordar, lo hizo en base a su capital personal. Pero él es el resultado o la herencia de otros rabinos. Se hablaba antes del rabino Nisim y que venía de una saga de grandes rabinos. ¿Ok? Lo que pasa que había tal vez menos contacto anterior y no se conocía, y por lo tanto descubrir esto, de repente ver un tipo que es un sabio del Talmud en un sitio tan alejado cuando tú vienes de otro área, sorprende. Es como diría una amiga mía, es como ver un cuerpo salir de la tierra y levantarse. O sea, es de verdad una visión sorprendente. Bueno, fijaos lo que nos cuenta también Abraham Ben Yaakov sobre lo que él ve, ¿okay? Con referente al tema del estudio. Dice, los programas de estudio de religión, Inyanei Dat Ve'emuná, ¿ok? No es exactamente religión, pero bueno, entre nuestros hermanos de la casa de Israel que se encuentran en la ciudad son muy buenos, y les da el aprobado, ¿ok? Con esa visión tan paternalista y tan orientalista les da la aprobación. El Bet Midrash se encuentra bajo la supervisión del sabio Abdallah ben Abraham Samu, quien asumió esa tarea sin percibir remuneración alguna. Él es un hombre muy adinerado, uno de los comerciantes más respetados de la ciudad cuando estaba allí, quien abandonó todos los negocios en manos de sus ayudantes, en realidad de su familia, y él mismo dedicó todo su tiempo a esta excelente y encomiable obra. Entonces, fijaos, esto también sorprende, el hecho de que el rabino tenga una profesión fuera del hecho de enseñar. En general, las comunidades de Asia nos continúan también, Abraham Ben Yaakov, en un periódico. En general, las comunidades de Asia Central y Persia han vuelto a dirigirse a Bagdad para realizarse la pregunta sobre Edat, sobre religión y din, sobre juicios.
Y nuestros Rashi Yeshiva se han dedicado a responder esas preguntas. Así es como se ha forjado el dicho de los judíos de la Alta Mesopotamia, Aram Mearaim, quienes dicen que de Bagdad saldrá la Torá y las palabras de Dios de sus habitantes. Es muy lindo esto. Tiene que ver con esa idea de Jerusalén o Israel está allá donde estamos. Las preguntas son generalmente sobre Ilhot Gitim y Kiddushin. Pues sobre ellas los rabinos de Persia no tienen demasiado conocimiento. Esto os voy a contar luego una anécdota. Generalmente son escritas en hebreo o arameo, pero también en árabe, persa o en turco. En base a este tipo como lo dijéramos, en base a este tipo de testimonios, cuando se establece el Estado de Israel, hubo algunos conflictos. Porque primero se pretendió que grupos judíos completos se convirtiesen al judaísmo. ¿Ok? Porque como tú no procedes del mismo sitio del que yo procedo, parece ser que había una sospecha de que no fueran judíos. Pero además generó una cierta reticencia en los matrimonios inter. ¿Ok? Evidentemente lo que hay detrás es un trasfondo cultural, ¿okay? Cada uno quiere preservar su corralito, ¿no? De alguna forma, su corral. Pero es interesante que este tipo de relatos, que de alguna forma, de nuevo, vuelvo a decir, no sé hasta qué punto están fundamentados algunas de las cosas en la realidad. Es cierto que se dirigían a Abdallah Someje para solicitar preguntas sobre Kiddushin y Gitín, por supuesto. Porque hay una estructura jerárquica un poco diferente a lo que a lo mejor hay en otros sitios, en otras zonas del mundo, donde puede ser que hubiese dos rabinos, ¿okay? Que cada uno tenga un grupo de seguidores. Aquí es un poco diferente. Fijaos, os traje aquí un ejemplo, David Golinkin, no sé si lo conocéis, el profesor Golinkin, que es un rabino muy importante para el movimiento masortí en Israel. Escribe sus Tshuvot Ilhatiot y en muchos aspectos o en muchos sentidos para responder se fundamenta o trata de apoyarse tanto en el Ben Ish Chai como en Magdala, y aquí le preguntan si está permitido viajar en Israel, al Beta Knesset en Shabbat. ¿Okay? Bueno, podéis leerlo, lo tenéis en la bibliografía complementaria si queréis verlo. Y simplemente para cerrar este tema con el Rab. Fijaos, lo que yo quería traeros aquí, o el tipo de figura que yo quería trasladaros con él, es una figura rabínica que por una parte, es un profundo conocedor, es un gran sabio, y no hay discusión en torno a esto, pero que por otro lado también sabe abstraerse de su gran capacidad como intelectual y como sabio de la Torá, para entender que hay otras necesidades en la comunidad. ¿Okay? Y que él tiene que encontrar la respuesta para esas necesidades. ¿Ok? Y al margen que vive también en el mundo. ¿Ok? Bueno, y de aquí nos despedimos por un momento de la zona de Babel y retornamos al oeste. Y vamos a estudiar un rabino que fue fundamental, que da un paso también adelante en la generación de ese mundo de la ortodoxia, que también, digamos, establece las bases de lo que es la relación del mundo, o en su época, mejor dicho, perdón,
en su época se establecen las bases de dos cosas. Uno, la relación entre el mundo religioso, que es influenciado por esta corriente, y los estudios seculares. Y dos, la relación entre este mundo religioso y el estudio del Tanaj. El Netziv, fijaos, procede, es una historia similar a la de Somej, pero con menos éxito económico, evidentemente. Procede de una familia de comerciantes y también de una saga de rabinos muy importantes. O sea, este tipo está ya enfocado posiblemente como Abdallah Somej a ser un grande y a hacer algo importante, como así lo hizo. Dicen que tenía problemas de aprendizaje durante la infancia y que incluso llegaron a sopesar que el chico aprendiese un oficio, que dejara los estudios. Pero fijaos, afortunadamente no lo hicieron así. Comienza en Valojin a estudiar en la yeshiva de Valojin a los 11 años y a los 13 años se casa con la hija del Rosh Yeshiva. O sea, que debió destacar. Parece ser que destacó bastante. Ahora, ¿por qué Valojin? Valojin era el Oxford, o una de las grandes universidades de la época. ¿Okay? ¿Dónde es Valojin? Está, si no me equivoco, es en Polín. Ok. Ahora, lo que sucede es que Valojin es el ejemplo, es el modelo de un nuevo sistema, que era el sistema, fue el primero además, fueron innovadores en eso. Los chicos salían de las viviendas de los padres para irse a estudiar a otra ciudad. Esto antes no sucedía, ¿ok? Antes de esta época no sucedía. Estudiaban en el Bet Midrash de la zona. Pero con la aparición de la yeshiva de Valojin, esto comienza a hacerse muy habitual, ¿ok? Aquella imagen romántica de la película Gentle, que sale a estudiar a otra ciudad, era lo que sucedía. Se enviaba a los chicos a estudiar a otros lugares. Y para los chicos, por lo visto, y hay cantidad de testimonios escritos sobre esto, de muchos de los estudiantes de las yeshivot, era de verdad una aventura. Los chicos soñaban con marcharse a estudiar una yeshiva lejos, fuera de la casa. Es muy interesante. Bueno, llegó a ser el Rosh Yeshiva. O sea, fijaos, de un chico que le querían poner a estudiar un oficio porque creían que no iba a conseguir nada, y sin embargo llegó a ser el Rosh Yeshiva. Y además tiene el relativo honor de ser el último Rosh Yeshiva, porque fue también quien decidió que la yeshiva fuese cerrada. Y perdón, creo que no es Polonia, creo que está más en la zona de Bielorrusia, digamos. Hay que buscar bien dónde está. Bielorrusia. Porque como todas esas zonas siempre están como en discusión de quién es qué. Hoy en día es Bielorrusia. No, Bielorrusia. quería saber de dónde, o sea, del extracto del Ashkenazí. Eso sí, eso solamente tienes que ver la foto. Solo tienes que ver la foto. Ok. Solo tienes que ver la imagen. En su yeshiva, o en el tiempo en el que él estaba en Valojin, estudiaron grandes personalidades de la época, o quienes serían en el futuro grandes líderes y personalidades importantes. Fijaos, Bialik estudió en Valojin. El Rav Kook estudió en Valojin. Ahora, ni Bialik ni el Rav Kook, ningún tipo de parecido después en lo que van a hacer, ¿ok? Ningún tipo de parecido, ninguna similitud. Algunas sí, evidentemente. Un cierto sentimiento sionista que también el Netziv también tenía, ¿ok? Pero Bialik, secular. Y de alguna forma, digamos, lo que hoy entenderíamos por un secular, ¿no? Tal vez no tanto como el Rav Kook, una persona que permitió Tir Mejirá en Shnat Shmita, cosa que el Netziv
vamos a ver que no solamente lo rechaza, sino que además le genera una crisis bastante importante con el movimiento sionista en aquel momento. Con respecto al estudio de la Torá, su yeshiva estaba muy influenciada por el pensamiento del Gaón de Vilna y el sistema de estudio del Gaón de Vilna. ¿Okay? Por lo tanto, no se estudia halajá lema'asé, sino agut. Talmud, ¿okay? Estudio Talmud, y no tanto halajá lema'asé. Esta es una diferencia fundamental, gente, fundamental con lo que sucede en otros países, con lo que sucede, por supuesto, en el norte de África, y con lo que sucede en Babel, y en Siria, y en Persia. En los grandes centros de estudio de Torá sucede algo totalmente distinto, y aquí no. Aquí lo que sucede en Balojin es que se sigue el sistema del Gaón de Vilna. El Netziv, además, no solamente se centró en el estudio del Talmud, sino que él en realidad era bastante conocido, lo cual es bastante paradójico, por las responsas que escribía. ¿Okay? Hay colecciones de responsas suyas muy importantes. Algo que a mí me llama mucho la atención es que tenemos muchos testimonios, o se han encontrado muchos testimonios, de que la tefilá en el Beit HaMidrash era bastante rapidita y escueta, porque lo central era el estudio de la Torá. ¿Okay? Y esto a mí me genera una cierta curiosidad, ¿no? Porque evidentemente aquí hay una diferencia grande con el mundo hasídico. Una diferencia muy grande con el mundo hasídico, en el que el estudio de la Torá es importante, pero también ese momento de la tefilá tiene una gran importancia. Bueno, él se negó a introducir los estudios laicos dentro de la yeshiva, pero fijaos, en las escuelas judías él decía hay que introducirlos para evitar que las chicas, que los chicos se marchen a otras escuelas. ¿Okay? Porque el imperio, el gobierno ruso, el imperio ruso, en un momento dado, en su ámbito de influencia, lo que hace es imponer los estudios, el Limudei Hol, en las escuelas. ¿Okay? ¿Y qué sucede? Que muchas de las escuelas no quieren aceptar esto, evidentemente. O tienen miedo. Y le preguntan al Netziv, ¿qué hacemos? Y el Netziv, si bien lucha hasta el final en contra de que entrasen los Limudei Hol a la yeshiva, y ese fue el motivo por el que fue cerrada la yeshiva de Balojin, por otro lado sí que dice, y es un total defensor, del hecho de que hay que poner estudios seculares en las escuelas judías. Hay que estudiar ruso y hay que estudiar matemáticas, etc. Aquí hay algo muy curioso, que es que, os decía antes que la relación del mundo religioso influido por este tipo por esta tradición, ¿okay? Se ve, se marca en esta época cuál es su relación con el Tanaj. ¿Okay? En la mayor parte de las yeshivot hasta el día de hoy, el estudio de Tanaj es bastante escaso. ¿Okay? Prácticamente inexistente. Se estudian posiblemente aquellos relatos que son necesarios para poder acceder al estudio del Talmud con la mayor cantidad de conocimiento posible. Pero a eso se limita el estudio del Tanaj hoy. ¿Ok? Y sin embargo, en Balojin, el Netziv animaba a que los estudiantes estudiasen Tanaj, a que conocieran el Tanaj. ¿Ok? Y esto es algo que es muy característico del sistema de estudio del Netziv, y él lo dice porque se da cuenta, fijaos, él sigue aún conectado con la tierra, es un poco como el Hatam Sofer, siguen
ciertamente conectados con la realidad que les circunda. Dice, estos rabinos van a tener que llegar a los Batei Knesset y van a tener que poder dar una drashá, van a tener que poder hablar frente a la gente, van a tener que comunicar algo a la gente que les haga crecer, que les ayude a sobrellevar su día a día. En esto, ¿a quién se parece que estudiamos la semana pasada? Había alguien que hablaba sobre las drashot. Geiger. No, Geiger Frank. con las drashot en alemán, pero también especialmente Frankel, Frank con el Musar, en que alemán. hablaba sobre el Musar y que dijo que las drashot sobre el Musar tenían que ser traducidas, tenían que ser Vemos un movimiento, él está en el oriente, el Naziv, ¿ok? Está en el judaísmo mizrahi, en el judaísmo oriental, pero aún así vemos un paso hacia adelante. Aquí no existe la reforma en este área, ¿ok? No existe la reforma. Y sin embargo, él por sí mismo da el paso hacia adelante. ¿Qué más? Fijaos, lo que hacía era muy interesante con respecto al estudio del Tanaj. Lo que dice es, primero vais a estudiar Torah oral para que conozcáis cuál es la interpretación de los sabios sobre el Tanaj. ¿Ok? Dice, el estudio del Tanaj es posterior al estudio de la Torah oral. Porque primero estudias la interpretación y luego estudias el texto. Bueno. El Naziv pertenece a una organización que se llama Jovevei Zion, ¿okay? Es una organización que trabajaba en la clandestinidad, se hizo muy famosa después con los años. Él tenía una perspectiva de que era importante poblar la tierra de Israel con personas judías. Sabemos que se distanció de esta organización sobre todo por el tema del Eter Mejirá, con respecto al año de la Shemitah, porque de verdad había una tendencia a intentar a evitar el año de la Shemitah, que bueno, es el Rav Kook el que al final da el paso final, pero hasta el día de hoy hay una discusión muy intensa con eso. ¿Okay? Además, con el tema de Jovevei Zion, hay otra cuestión, que es que él no estaba demasiado entusiasmado con la idea de generar asentamientos para Gilonim y Datim por separado. Y parece ser que estos dos asuntos son los que terminan generando ese corte entre el Naziv y Jovevei Zion. ¿Ok? Ahora, el Naziv también hizo una diferencia muy clara entre su actividad en Jovevei Zion y su actividad dentro de la yeshiva, hasta tal punto de que sus estudiantes, ¿okay? Generaron grupos dentro de la yeshiva, en primer lugar sin el conocimiento del Naziv. Él no lo sabía, porque era una organización secreta que se estableció secretamente dentro de... Ahora, el Naziv dentro de Jovevei Zion también intentaba dar un toque religioso. Y evidentemente esto no agradaba a las personas seculares dentro de la organización, que lo veían como una amenaza, evidentemente un tratar de imponer un criterio en vez de buscar un Mahane Mesutaf, lo común. Y él llegó incluso a negarse a que gente como Pinsker tuviesen puestos de dirección en la organización, porque los considera demasiado seculares, demasiado alejados de la religión, de alguna forma. Su ámbito de influencia es el este de Europa, el ámbito del Naziv, y entre sus hijos están, entre otros, el rabino Meir Bar-Ilan, que a su nombre está la Universidad de Bar-Ilan. Ahora, ¿cuál es el contexto? Estamos hablando de la Rusia
del zar, de los zares, ¿ok? Pues un ámbito de, lo siento, de gran pobreza en la mayor parte de la población, y por lo tanto una necesidad de huir. Aquí el mesianismo tiene otro carácter, ¿ok? Aquí no vamos a escuchar la tierra de Israel está en todas partes e incluso en ningún sitio, incluso tampoco en la tierra de Israel. Aquí vamos a escuchar otro grito, otro clamor, ¿ok? Lo que sucede es que aquí hay progromos, aquí hay muchas cosas que son una amenaza directa a la vida de una forma inmediata. Tenemos el sionismo, que se está desarrollando, que se está gestando de una forma muy intensa, los grandes intelectuales del sionismo, ¿ok? Muchos de ellos proceden de este área. Y tenemos también que comienza el Yeshua Haaretz, personas que se comienzan a desplazar hacia allí. Primero Galea, Gira, Aliot. Ahora, dicen que comienza en esta época cambios en los sistemas educativos, la academización, ¿ok? Lo hemos visto en el este, ahora lo vemos, perdón, lo hemos visto en el oeste, también lo vemos en el este. Es un proceso similar. La yeshiva de Volozhin es el exponente del modelo libre de estudio de la Torah. No sé a cuántos habéis tenido la oportunidad de estudiar en una yeshiva, digamos, una yeshiva tradicional. El estudio en una yeshiva tradicional no existe un plan de estudio cerrado, ¿ok? Cada estudiante va avanzando. Cada estudiante va avanzando. Por lo tanto, esa visión romántica que decíamos que tenían los chicos que querían irse a la yeshiva es precisamente por este tipo de modelo. Es un modelo mucho más libre de estudio. Ahora, tenemos la división clara entre el este y el oeste. Aquí se marca muy claramente. Y diferencias en la estrategia comunitaria. La estrategia comunitaria en el oeste, en Alemania, en Hungría, es la estrategia del intentar integrarse en la comunidad global, ¿ok? Y sin embargo aquí en el este, en Oriente, es una estrategia distinta. Es una estrategia, la de tratar de salir del área, y tenemos el sionismo, y el bidul, el generar un entorno cerrado. Y os decía antes que existe esa separación entre el mundo religioso de este área o este mundo religioso concreto del estudio del Talmud y del Tanaj. ¿Por qué? Porque los intelectuales judíos estudiaban Tanaj. Se nos cuenta, por ejemplo, y fijaos, esta tradición continúa hasta la época de David Ben Gurión. David Ben Gurión, el Hug que había en su casa de estudio, era un estudio de Tanaj. Bueno, fijaos, tiene una interpretación de la Torá, hay colecciones de Shelot Utshuvot, Shutim, interpretación de la Haggadah de Pesach, algunos Hidushim sobre el Talmud, otro tipo de interpretaciones o de explicaciones, los Shirim, etc. Bueno, el Natziv. Aquí vemos, se escribe con Pinsker, hablan sobre todo tipo de cuestiones. Es de verdad una persona muy activa en este movimiento que se está gestando y que está creciendo y que va a adquirir tanta importancia y que va a ser tan central para el mundo judío hasta el día de hoy, ¿no? Como es el sionismo. Fijaos lo que dice. En su negativa sobre el tema de no llevar adelante la Shemitah, fijaos lo que dice, y se puede sentir casi el dolor del Natziv, ¿ok? Cuando habla de esto. Dice, y es por ello que si se escucha que no dejaron de trabajar la tierra, o sea, que no respetaron la Shemitah. Ojalá que no, dice, ojalá que no. Los que prestan su apoyo dejarán de hacerlo. O sea, el Natziv se preocupa de que haya donativos, ¿ok? De que la huchita del Keren Kayemet
del momento estén donde tienen que estar. Y se van a dejar de apoyar. Y no serán más un apoyo para el proceso de asentamiento. Fijaos lo que dice él. De un yeshub que comete una falta con conocimiento, sabéis que tenéis que guardar la Shemitah, y estáis dejando de guardarla, estáis incumpliendo de forma intencionada. Y dejarán de enviar más, no van a enviar más dinero. Y este mal será para muchos de los colonos mayor que el de dejar de trabajar los campos. ¿Verdad? Aquí él evidentemente lo que está diciendo es, me duele que se haga esto. Dice, hemos preservado la Torá durante 2000 años. Hemos estado estudiando. Hemos estudiado la Shemitah. Hemos depositado nuestra confianza en que tanto en el año de la Shemitah como del Yobel vamos a tener lo suficiente. Y ahora venís y me decís que no. ¿Sabéis qué? Sí que se va a cumplir de alguna forma que si no guardáis la Shemitah no va a haber suficiente. Y termina diciendo eso, dice, va a ser peor este mal de que no se envíe, de que no haya aportaciones, peor que el guardar la Shemitah. De alguna manera, el Netziv también, sin hacerlo de una forma muy clara o demasiado, pero él hablaba sobre la necesidad de que hubiese de que se incorporase la gente al mundo del Maaseh, ¿no? Esa es la época en la que se habla de Yahadut Asuririm, por ejemplo. Existe este famoso artículo que un poco lo que trata de decir es, ok, abandonamos las tareas del campo, abandonamos ciertas tareas, y es el momento de retomarlas, el momento de reejercitar. Fijaos lo que dice, unirse al trabajo de la colonización, tanto en lo material como en el trabajo de la tierra, las factorías, el comercio, la actividad espiritual, y también la impresión de libros que se ocupen de la elevación. Por cierto, se termina la clase, os tendría que haber terminado. Lo que viene a decir el Netziv, tal vez de una forma menos intensa o menos convencido que lo dice Abdallah, pero viene a decir o a tener una perspectiva muy similar de, bueno, tenemos que conseguir que haya una convivencia entre laicos y religiosos, que no haya una separación. Fijaos, es muy diferente a lo que propone el Hatam Sofer, ¿okay? A la puerta que abre el Hatam Sofer en el occidente. El Netziv viene a decir, hay que preservar esto, hay que incorporarse a estas tareas, el estudio de la Torah también hay que preservarlo. Trata de hacer una integración un poco más equilibrada de todo esto. Bueno, gente...